Hola, ¿cómo andan? Espero que bien. Aquí estoy con El lobizón oculto y otras leyendas de miedo de Ana María Schwa, una escritora argentina, ilustrado por Alejandra Karageorgiou. Me cuesta decir ese apellido. Bueno, no voy a leer El lobizón oculto porque es muy larga, pero es muy interesante. Voy a leer otra leyenda de miedo. En realidad, sí, puede darnos miedo, pero a mí más que nada me da como cierta angustia porque, bueno, son leyendas un poco oscuras, que hablan de sucesos no muy felices que han dado orígenes a cosas de la naturaleza, en este caso a un pájaro. Pero bueno, las cosas oscuras y no muy felices también forman parte de la vida y están entre nosotros, entre las personas, entre los pueblos. En este caso entre dos hermanos. Esta leyenda se llama Así grita el cacuy y, como dice su autora, es la recreación de una leyenda quechua, porque las leyendas, como saben, son historias de los orígenes de las cosas, de los sucesos, de los lugares, de personajes, historias que se transmiten en forma oral, de generación en generación. Entonces van tomando como diferentes versiones y se van transformando. Y bueno, esta es la versión recreada por la autora, aquí escrita en este libro, Así grita el cacuy. Recreación de una leyenda quechua. Chun era un joven cazador de 15 años cuando sus padres murieron, y hasta entonces no sabía que podía existir una pena tan grande. La familia vivía en un valle andino, en una choza cerca del monte. El padre de Chun iba todos los días a cazar y pescar, mientras la madre, con ayuda de la pequeña Achik, la hermanita de Chun, recolectaba vainas de algarroba para preparar con sus semillas molidas el rico patay, el pan de los quechuas. El padre volvió un día de una excursión de pesca arrastrando una pierna hinchada. Trataba de mantener la calma, lo había picado una yarará. Con un cuchillo de piedra bien afilado se hizo un corte profundo en el muslo sobre la picadura de la víbora, y la madre intentó chupar el veneno. Después aplicó sobre la pierna herida un emplasto hecho con barro y patay, mientras Chun corría a la aldea a buscar al jampirí, el que cura. El hombre de medicina revisó al enfermo, cambió el remedio casero por otro preparado con hierbas curativas, le dio a beber una preparación medicinal y entonó los cánticos rituales. Pero no había esperanza en sus ojos. El padre murió a los 2 días, cubierto de ampollas rojizas. Un mes después murió su esposa, con el corazón partido de dolor. Chun y su hermanita Achik, es decir, Luz Clara, se habían quedado solos. Chun significa tranquilo, silencioso. Y así era el muchachito, que ahora se había convertido en el jefe de esa pequeña familia. La vida y la felicidad de su hermanita eran su responsabilidad. Chun se dedicó a ella con toda la fuerza de su cuerpo y de su corazón. La cuidó, la crió, la consintió de todas las formas posibles, sintiendo que debía ocupar el lugar de la madre y el padre al mismo tiempo. Le daba pena que la chiquita se hubiera quedado huérfana siendo tan pequeña y siempre le traía algún regalo. Cuando pescaba, él mismo se ocupaba de limpiar y preparar el pescado, dejándolo listo para cocinar. Los mejores trozos de las mulitas, los cuises o los cerdos salvajes que cazaba eran para Chick, y elegía para ella frutas bien maduras, las mejores chirimoyas y tumbos que podía encontrar. A la chiquita le encantaba el dulce y siempre estaba lista para saborear una fruta o la miel de un panal. Pasaron los años. Achik había crecido, convirtiéndose en una hermosa muchacha. Pero en lugar de estar agradecida con su hermano, lo maltrataba de todas las formas posibles. Parecía odiarlo. Tomaba todo lo que Chun le daba sin una sonrisa, sin una buena palabra. Le demostraba su odio constantemente. Lo insultaba y lo lastimaba en la forma más cruel. Nunca se preocupaba por lavar su ropa, ni por prepararle la comida. A veces ni siquiera lo dejaba compartir lo que él mismo le había traído del monte. Un día, persiguiendo a un venado herido, Chun se cayó por un barranco. Dolorido se puso en pie. No tenía ningún hueso roto, pero estaba muy golpeado y sangraba por muchas pequeñas heridas. Con una rama como bastón consiguió volver rengueando a la choza. «Por favor, Achik», le rogó a su hermana,
Me hice mucho daño, necesito ayuda, tengo sed. Para la sed no hay nada mejor que este agua con miel que traigo aquí, hermanito Turay, dijo Achik. Pero prefiero dársela a nuestra Pachamama, que la necesita más. Y delante de la mirada sedienta de su hermano, volcó toda la tinaja de agua con miel sobre la tierra. En silencio, Chun se arrastró hasta el arroyo más cercano, se limpió las heridas y bebió agua fresca sin volver a mirarla. A pesar de todo, es posible que Chun hubiera seguido soportando sin quejarse el odio y la maldad de Achik, pero lo que sucedió unos días después hizo que todo cambiara. Turay, hermano, estás siempre mucho tiempo solo en el monte. Te preparé este cesto con patay y un poco de mulita asada para que lleves contigo. Chun no lo podía creer. Con una sonrisa feliz, tomó el bonito cesto tejido y se lo ató al cinturón. Horas después, cerca de un arroyo, se detuvo para comer. Hoy no tendría que conformarse con la fruta que pudiera recolectar por el camino, ni tendría que hacer fuego para asar alguna de sus presas. Pero cuando levantó la tapa del cesto que su hermana le había preparado, ¡una víbora! Yarará asomó su cabeza chata y triangular con los colmillos llenos de veneno. Chun alcanzó a levantar una piedra y le golpeó la cabeza contra el suelo hasta matarla. Eso era lo que Achik deseaba para él. La misma muerte atroz que se había llevado a su padre. Hasta ahora Chun había soñado con el día en que por fin lograría conquistar el cariño de su hermana. No se daba cuenta de que su propia vida estaba en peligro. Pero su hermana era el peor de sus enemigos. Solo uno de los dos conseguiría sobrevivir. La maldad de Achik había conseguido transformar a Chun en un hombre lleno de dolor y de odio. Cuando el muchacho llegó esa tarde a la choza, su hermana lo saludó con una mirada llena de sorpresa y de miedo. Pero él fingió que no había pasado nada. Le habló con tanta y tan falsa dulzura que Achik llegó a pensar que la víbora había escapado antes de que Chun la viera. Unos días después, Chun invitó a su hermana a una melíada, un banquete de miel. Había encontrado en un árbol muy alto una colmena llena de panales. Entre los dos podrían sacarla fácilmente. La muchacha, golosa, se dejó tentar sin ninguna sospecha. Treparon juntos al árbol y cuando se acercaban a la supuesta colmena, se cubrieron las cabezas con mantas para evitar las picaduras de las abejas. Y por eso, porque tenía la cabeza cubierta, la hermana no pudo ver lo que el hermano hacía. Lentamente, mientras la tranquilizaba con su voz, Chun iba bajando del árbol, cortando a su paso, con el hacha que llevaba a la cintura, todas las ramas y los tocones en los que ella podría apoyarse para bajar. El tronco del árbol altísimo y pelado se había convertido en una trampa mortal. Cuando Achik se quitó la manta de la cabeza, se encontró con la terrible realidad. Su hermano estaba todavía al pie del árbol. ¡Cacuy, Turay! ¡Cacuy!, gritó con desesperación. ¡Quédate, hermano! ¡No te vayas! Pero Chun se alejaba sin mirar atrás. ¡No te vayas! ¡No te vayas!, y seguía gritando a Achik. ¡Cacuy! ¡Cacuy! ¡Quédate! Su voz lastimera sonaba enronquecida por el llanto. Imposible bajar por el tronco liso, demasiado ancho para deslizarse y ni un tocón para firmar los pies. Todo lo que podía hacer por el momento era aferrarse desesperada a la rama de la horqueta en la que estaba sentada. Pasaron varias horas, la noche cayó sobre el bosque, la muchacha llamaba a gritos a su hermano. ¡Cacuy, Turay! ¡Cacuy! Pero solo le respondían los sonidos del monte. Espasmos de terror atravesaban su cuerpo. Sabía que no moriría de hambre y de sed. Antes de eso, sus piernas entumecidas ya no podrían sostenerse sobre la horqueta. El cansancio la debilitaba y se aferraba a la rama con las manos agarrotadas. De pronto notó algo extraño, como si sus piernas se hubieran acortado. Ahora estaba parada sobre la rama y se sentía más cómoda. Había desaparecido esa sensación de que podría caerse en cualquier momento. Contenta pero sorprendida, soltó una mano para tocarse las piernas en la oscuridad
rozó algo áspero y extraño, porque sus piernas ya no eran piernas. Eran otra cosa monstruosa que no lograba reconocer. Sintió que las manos ya no estaban en condiciones de seguir aferradas y se desprendían de la rama, pero curiosamente no perdió el equilibrio. Cuando quiso volver a agarrarse se dio cuenta de que no podía. ¿Qué había pasado con sus dedos? ¿Con sus manos? Trató de pasárselas por la cara y sintió un roce delicado de pluma contra pluma hasta que llegó al lugar donde debían estar la nariz y la boca. Ya no tenía nariz, ya no tenía boca, ya no tenía manos. Lo que tocó con las alas era un horrible pico afilado. Antes de que terminara la noche, Chick había completado la transformación. Ahora era un pájaro, de aspecto desagradable. Su cuello, grueso y corto, sostenía una cabeza chata, con los ojos muy grandes y un enorme pico. De pronto sintió una ansia extraña y se desprendió del árbol. Podía volar. Volaba ahí y gritaba llamando a su hermano, al que jamás volvería a ver. Y desde entonces sigue el cacuy en los montes. Es un ave de rapiña que duerme durante el día y se pasa toda la noche llorando y gritando ¡Cacuy! ¡Cacuy! ¡Cacuy, Turay! ¡Cacuy! Quédate, hermano, no te vayas. Bueno, y aquí termina la leyenda del cacuy. Me gustaría saber en qué los deja pensando. Y así es que me despido. Hasta la próxima.